Muy buenas noches, bienvenidos a Pregúntale a tu Coach en la edición del mes de abril de este año 2021. Muchísimas gracias por estarnos acompañándonos toda esta sesión del día de hoy. De verdad, muy felices de poder compartir un tema hoy con una invitada de lujo, como siempre hemos tenido la posibilidad de tener. Mi nombre es Alan Loría, soy entrenador en habilidades sociales y soy el conductor del espacio desde hace ya algún tiempo atrás. Básicamente, para recordarles un poquito la dinámica, vamos a tener una invitada, su nombre es Marianela Carvajal. Ella nos va a tener un tema a desarrollar que están viendo ustedes en pantalla en este momento. Y una vez que desarrollemos el tema con Marianela, al final de la transmisión vamos a ir viendo preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran interactuar por medio de la parte de mensajes que tiene la plataforma de Facebook, agradeciéndoles desde ya todo lo que nos puedan comentar, preguntar para hacer esta actividad más entretenida, más divertida, inclusive de muchísimo más aprendizaje. ¿Por qué vamos a hablar hoy de esto? Jueves Santo, 1 de abril. Bueno, resulta que vamos a hablar sobre conversemos en positivo, ¿ok? Conversemos en positivo es un tema que me llamó muchísimo la atención cuando hablando con Marianela me propuso la temática, me pareció muy interesante porque generalmente tenemos conversaciones tal vez no tan positivas con nosotros mismos y con los demás. Entonces, Marianela me decía, bueno, no, es un tema muy bonito y ella nos trae pues una ruta sencilla, práctica, para poder de una u otra manera crear más conversaciones con nosotros mismos y con los demás en positivo. Es muy importante, ¿por qué? Porque de cómo nos hablemos, de cómo le hablemos a los demás, pues definitivamente es lo que va a marcar nuestra calidad de vida, por verlo de esta manera. Y bueno, Marianela es toda una experta en esto y Marianela Carvajal además es, como lo están viendo ahí, especialista en desarrollo de talento y humano y competencias. También tiene estudios en metodologías como Ágil y ha venido desarrollándose en el mundo corporativo desde hace ya bastantes años. Es una muchacha con muchísima experiencia que tiene una forma lindísima de comunicar sus mensajes, una forma lindísima también de enseñarnos y de mostrarnos formas diferentes de hacer las cosas y formas sobre todo muy bonitas de hacer las cosas. Marianela es de esas personas que cuando usted conoce, que cuando usted escucha, que cuando usted ya tiene la posibilidad de estar viendo y conociendo, yo por ejemplo la sigo mucho por su canal de YouTube, definitivamente usted dice, me gusta cómo lo explica, me gusta cómo lo enseña, me gusta el mensaje que da y es como lo dice el título de la charla de hoy, es una mujer muy positiva. Ella ya está aquí, entonces yo voy a pedirle a ella, está ahí en el backstage, que pase adelante, Marianela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Alan, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo, gracias. Gracias. Usted es una valiente porque le contaba yo ahora a Marianela antes de iniciar que yo no me había caído en cuenta de que habíamos programado para el 1 de abril, Jueves Santo, ¿verdad? Entonces, desde ya, pues Nela, pues agradecerte la disponibilidad de poder compartir este ratito con todas las personas que están viendo y que van a ver este video más adelante. Marianela, ¿verdad? Un gusto, bienvenida a tu casa, pregúntale a tu Muchas gracias. Es un espacio donde traemos invitados de muchos temas. Aquí no solo se habla de coaching, ni se habla solo de habilidades blandas, ni nada de esto. Hemos hablado de muchísimas cosas con el objetivo único de poder mostrar formas diferentes de generar calidad de vida. Ese es el objetivo del espacio que tenemos todos los jueves, todos los primeros jueves de cada mes. Entonces, Marianela, sentite con toda la confianza. Es una conversación relajada, tranquila. A veces hasta malas palabras se nos salen, ¿verdad? Se me han Ah, salido sí, malas suele palabras. pasar, suele pasar. Sí, entonces totalmente ahí. Y bueno, para empezar, porque de verdad se nos hace corto el tiempo y lo vas a ver. Contanos, Marianela, acomódese, por favor, sí, acomodémonos. Aquí estoy agarrando posición, ya como Vemos. dices, sí. Exacto. Y empecemos por el principio, como dicen. ¿Quién es Marianela Carvajal? Que ojalá que seamos familia por algún lado, porque yo soy Loría Carvajal también. Ah, sí, bueno, muy posiblemente sí, muy posible. Probablemente haya algún gen ahí, Carvajal. Es correcto, hay que analizarlo y estamos en Después nos capacitación. hablamos ahí, después nos Hay hablamos. hay que juntar familias a ver si realmente nos hacen números. Usted Bueno, sabe. ¿quién es Marianela Carvajal? Alguien que le gusta enseñar
y compartir. Yo diría que eso es lo primero. A mí me encanta compartir lo que sé, lo que he aprendido, lo que me ha costado aplicar y cómo lo he aplicado, y pues simplemente esa es Marianela. En la vida personal, una amante de los gatos, tengo 2, y estoy casada, no tengo hijos, estoy casada hace rato ya, 14 años, y entonces en realidad me he enfocado ya a nivel profesional en ir por la ruta de aprender y también enseñar. Yo creo que eso es crucial. Te decía tras bastidores que normalmente me encantaba capacitar, y hace muchos años ya me habían dicho, te faltan canas y te faltan años. Ya tengo ambos, así que ahora estoy sacando el provecho y pues recogiendo los frutos de lo que he trabajado en ese sentido. Buenísimo, buenísimo con eso de las canas. Sí, tenés toda la razón. La persona que te dijo eso, pues, mucha verdad te dijo, porque a veces uno cree que ya por saber algo tiene la posibilidad de ir a enseñarlo. Y yo puedo saber muchas cosas, pero saber transmitir eso que yo sé y sobre todo, yo lo veo así, tener la humildad de poder ir a que alguien nos dé el honor de escucharnos y nos dé el permiso o se dé el permiso de compartir algo con nosotros, creo que hace la diferencia entre ir a enseñar desde el ego, como hablábamos ahora, ¿verdad? O ir a enseñar desde el corazón y de las cosas que realmente uno quiere. Pero bueno, muchísimas gracias. Y amante de los gatos, yo soy amante de los perros, ¿verdad? Los gatos y yo. Los peludos, los peludos. Tengo que Sí, enseñarte las mías, tengo que enseñarte las mías. sí, yo los gatos, verás que te soy honesto y no sé si la gente se acordará, pero yo a los gatos les tengo miedo. ¿Así? Sí, sí. Bueno, hay que ir un poquito más atrás a ver de dónde, Alan. Sí, yo sé de dónde, de chiquitillo, ahí, no sé, 10, 12 años por ahí hubo un gato en mi casa y no tuvimos muy buena relación. Entonces, creo Eso que de es, ahí yo claro. le tengo cierto recelo. Y ya entraríamos en un psicoanálisis y ese no No, es pero por eso es importantísimo, lo voy a resumir en una frase, por claro. eso es importantísimo aprender a desaprender, Ujú. porque aprendiste algo, sí, en algún momento de tu vida, pero hay que desaprender y aprender algo nuevo, entonces hay que Sí. darle la oportunidad. Sí, Eso no, es. yo los gatos, como te digo, no son así como mi mascota, pero igual, tengo amigos que tienen gatos y he ido a la casa Claro, de ellos y todo bien y jamás maltratar a un animal ni nada, pero sí, no son los míos son perros. No sé, claro, te creo entiendo, que te entiendo. vacilando un poco con unos amigos, yo les decía, es que a un perro yo lo puedo tener, lo puedo hasta cierto punto controlar, es dependiente de mí. El gato es libre, el gato es Me una, necesita, el perro me el- necesita, el dice gato- Alan. sí, yo creo, el perro me necesita. Yo creo que por ahí analizándome un poco es que el perro me necesita. En cambio, el gato, cuando le da la gana, se va. Si le da la gana, no te vuelvo a ver. No te quiero. Y eso a mí me saca. Dependiendo. Los míos no salen, para que sepas. Los míos están guardaditos en la casa y ojo, salen conmigo con pechera a caminar. No, yo Sí, nunca he sí, visto te un voy a gato con mandar un video, te voy pechera. a mandar un video. Quienes No, me conocen saben que estoy diciendo totalmente la verdad. Mis 2 no, gatitas salen conmigo con pechera a qué caminar vacilón. con su correa. Yo la primera vez que escucho, bueno, sé que es la primera vez que conozco a alguien que saca al gato con pechera. Es muy curioso. Ahora se ha vuelto tendencia, pero ¿Ah, sí fui sí? una de las pioneras. Fui Claro, una y de las seguro te pioneras en vieron ese así con sentido. cara de que le pasa a esta. Totalmente, todavía lo hacen, pero bueno, al final les da gracia y eso es lo que vale. Bueno, eso sí. Bueno, Anita, bueno, hablemos, a ver, conversemos en positivo, ¿verdad? Me encantó esa propuesta que me diste de cómo poder generar esas conversaciones en positivo. ¿Cómo le entramos, verdad? ¿Cómo estamos? A veces es complicado, Alan. Yo pensaría que cuando conversamos en positivo es toda una preparación, ¿verdad? No es simplemente que yo, bueno, voy a ser súper positiva y voy a hablar, porque la gente empieza a confundir a veces cuando somos muy optimistas o muy positivos, de que nos estamos en negación con la realidad o que estamos fantasiosos y no estamos viendo lo que está pasando. Entonces, para poder aterrizarlo, hay una frase que a mí me encanta, que es con la que yo quiero iniciar. Todos los que están viendo, lo que les voy a pedir es que empiecen a pensar en un velero o en un barco, pero de velas. Básicamente hay una frase específica que habla que no podemos controlar el viento, pero podemos ajustar las velas.
Y entonces vamos a pensar en toda esta conversación que vamos a tener hoy, que vamos en ese barco. No podemos hacer nada con la marea, no podemos hacer nada con el viento, pero sí podemos ajustar las velas. Y ahí es donde entra lo positivo. No es cerrarse en negación, ni tampoco reprimir lo que está pasando, pero es empezar a ver desde lo que está pasando qué sí puedo hacer, qué sí puedo controlar, qué puedo gestionar y qué depende de mí y qué no. Y lo que no, pues dejarlo un poquito de lado y hacer la tarea con lo que sí podemos hacer. Entonces, por ahí voy a empezar el tema de conversaciones en positivo, si te parece. ¿Y cuáles serían, Nela, para ir a... Yo hago preguntas, ahí lo vas a ir viendo. Me encanta, dale, dale. ¿Cuáles serían esas velas? Muchas velas, y eso voy a aterrizarlo en hábitos. A veces tenemos comportamientos, Alan, que no nos permiten justamente ajustar las velas y poder ver lo positivo dentro de todo el chaparrón o el chaparral que traemos en medio. ¿Qué es lo que diría yo para poder lograr ajustar esas velas y responder a tu pregunta de cuáles son esas velas? Necesitamos empezar a disciplinar nuestros pensamientos. Esa es la primera vela. El disciplinar nuestros pensamientos, el poder programarnos, el empezar a revisar qué hábitos tengo, qué hábitos estoy normalmente aplicando en mi día a día y empezar a gestionarlos. No se trata de no tenerlos o negarlos, se trata de aceptarlos, pero empezar a gestionarlos. ¿Qué podemos decir? Un hábito que normalmente tenemos, Alan, creo que todos, pensaría que en algún momento todos tenemos o tendemos a caer en este hábito, que es el hábito de quejarnos. Que si hace sol, que hay mucho sol y mucho calor en esta Semana Santa, que si llueve, que llovió y que entonces no, que no nos gusta, que ya no hay tarde soleada, que si está frío nos quejamos del frío porque si está caliente también. O sea, al final de cuentas, cuando tenemos el hábito de quejarnos, en todo lo que nos rodea nos vamos a quejar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a pensar en ese sentido? Necesitamos dejar de quejarnos porque eso nos impide realmente enfocarnos en una solución, nos impide progresar, empezar a ver realmente hacia dónde queremos ir o qué queremos lograr. Si no podemos hacer nada al respecto en un tema particular, que es el viento, no nos concentremos en eso. ¿Para qué? Empecemos a enfocarnos en lo que sí puedo hacer, en lo que puedo trabajar y al final de cuentas en que esa queja se caiga en una acción. Bueno, tengo frío, ¿qué hago? ¿Me sigo quejando del frío o voy a buscar un suéter y me lo pongo y ya con eso, ya con la sueta me caliento? Entonces sí es importante empezar a revisar qué tanto nos quejamos y empezar a hacer un alto. No voy a caer todavía ahí, vamos a ver una técnica que nos va a ayudar a hacer estos saltos, pero al final de cuentas, el quejarnos es una de las primeras velas que vamos a tener que empezar a ajustar. Ok, vamos a ver. Quejarse es muy humano, o sea, quejarse, o sea, yo me he quejado y vamos a ver, no todos los días, pero sí es algo que uno tiende a quejarse porque usted dice, madre, pero puta, o sea, ¿cómo va a pasar eso? O madre, o sea, perdón por el francés, manda huevo, o sea, total. Creo que es algo muy, no sé si animal. Natural, digámoslo así. Entonces, hasta cierto punto quejarnos nos ayuda a drenar un poco, pienso yo, o sea, no soy ningún experto, pero a drenar un poco la frustración, a drenar un poco, no sé, tal vez no entender lo que está pasando en ese instante, ¿verdad? Y la única forma yo siento que quejarnos es una forma de defendernos. Me encanta que lo menciones, porque es cierto. Yo considero que es una amenaza, entonces como amenazas algo con las uñas para así, pero ¿por qué yo? ¿Verdad? Claro, no sé, claro. lo veo desde ahí. No, pero tenés toda la razón y es algo interesante. Te voy a contar, hay un libro que a mí me encanta que se llama Question Behind the Question o Preguntas detrás de las preguntas, que es de John Miller. Este señor habla, entre todo su tema, porque habla de accountability o de hacerse responsable de, entre todo su tema habla de la queja y justamente lo enfoca tal cual lo dices. Es una catarsis, es necesario porque ahí canalizo mucha presión, es cierto. Lo único que necesitamos enfocarnos es
¿qué hacemos con la queja? Porque si es recurrente que nos quejamos y ahí nos quedamos, estamos impidiendo el progreso. Pero si nosotros nos quejamos y hacemos algo al respecto, es decir, esa queja es como un llamado de atención o un llamado a la acción, ahí es donde radica la diferencia, Alan. Pero yo concuerdo contigo, sí, es una catarsis, definitivamente. Ahora, perdona, una cosa es también, porque vamos también aterrizando un poco, el quejarse es recurrente. Cuando usted se queje y si se queja recurrentemente y no hace nada, eso es un gran problema y tenés toda la razón ahí. Otro que yo estoy viendo aquí es, me estoy quejando siempre lo mismo, porque es otro punto, ¿verdad? Eso es otro punto, ¿verdad? Importantísimo. Es porque he conocido mucha gente y yo también lo he hecho en algún momento de que uno se queja lo mismo y se queja que estoy gordo, que estoy esto, que estoy lo otro, que aquí, que allá. Entonces, o quejarse del trabajo, o quejarse del jefe, o quejarse del vecino, pero no accionamos. Entonces, creo que es importante. Exacto. Esa queja recurrente, sumada a no hacer nada, y puede ser quejas diferentes todos los días, pero sigo sin hacer nada. O dos, la queja sobre lo mismo, una, otra, y otra, y otra vez, sin hacer nada. Creo que ahí sí estamos dando en el clavo. Ahora, qué rico es quejarse, de verdad, es que quejarse es delicioso. A mí quejarse, o sea, de verdad, si fuera un deporte nacional, creo que estaríamos en primer lugar. Si fueran así como una olimpiada de quejas, aquí nos quejamos mucho. Y bueno, las redes sociales han venido a amplificar, a ser un megáfono para esa quejadera. Y a mí me encanta porque cuando la gente se vuelve opinóloga, ¿verdad? O se vuelve todóloga. Entonces, hay un tema X, y me encanta porque, vea, por ejemplo, el tema fiscal. Salieron todos los expertos en finanzas. Después, hace unos años, el tema con nuestro país hermano de Nicaragua, ¿verdad? El tema de la trocha. Todos fueron relacionistas públicos, politólogos, todos eran especiales. Entonces, creo que es cultural también, ¿verdad? Porque, y siento que es cultural porque en otras culturas no se da tanto, por lo menos no se manifiesta tanto la queja. Pero, a ver, y sigo metiendo el dedo ahí en la llaga. ¿Por qué el tico, y atercemos en el tico, por qué el tico se queja tanto? La mayoría, no todos. A veces es un hábito, es un hábito y el hábito es aprendido justamente. Okay. Entonces, por eso decía, una de las velas es, si vemos que tenemos el hábito de quejarnos, necesitamos empezar a dosificar eso, porque al final de cuentas es, si es consistente, si es recurrente, si es constante, si al final de cuentas me quejo y además es del mismo tema, ojo, revisemos si realmente eso ya nos impidió poder ver algo más, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que revisar es justamente la pregunta básica que yo me haría cuando me identifico que me estoy quejando y que me hago cuando yo me identifico, Nela, te estás quejando de más, es ¿qué estoy haciendo para cambiar eso? Okay. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces ahí podemos caer en muchas cosas. Hablaste de gente que dice que está más gorda, que está más flaca, que se quejan del presidente, que se quejan de esta razón, de esta otra. ¿Qué hacemos realmente para cambiar eso? Y podemos hacerlo. Podemos cambiar de lo que nos estamos quejando, porque son dos verdades que tenemos que identificar. Si yo no puedo cambiar de lo que me estoy quejando, ¿para qué voy a gastar mi energía y para qué voy a desgastarme en algo que no puedo hacer absolutamente nada y que solamente me va a afectar a mí y por qué no va a llenar de toxicidad el entorno de todos los que me rodean? Porque al final de cuentas también la gente a veces sabe quién es el que siempre se queja y quién no, ¿verdad? Yo te voy a contar algo rapidísimo. En el colegio teníamos un compañero que siempre el que le preguntábamos ¿cómo estás? Hace muchos años, decía mal. Y entonces, como él siempre decía que todo estaba mal y que le caía tal profesor mal y que el cole no le gustaba, y ya nadie invertía el tiempo en preguntarle por qué estaba mal, porque era recurrente. Entonces nos acostumbramos todos los que estábamos alrededor. El único día, Alan, que le preguntamos por qué, qué pasó, ¿hubo algún evento? ¿Surgió algo? Fue cuando le preguntamos cómo estás y nos dijo que estaba bien. Y ahí nos sorprendimos todos, más bien brincamos y dijimos, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste lo que siempre venías teniendo? Entonces realmente, cuando nosotros tenemos la queja es un hábito que aprendemos normalmente y que al final de cuentas lo bueno es que se puede desaprender y aprender
el hábito o se puede refinar, digámoslo así. A mí me gusta mucho una frase de este chico, Marcel Proust, que es un novelista francés, que él tiene una frase que a mí me encanta que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces, realmente es súper poderosa si la vemos, de que si yo empiezo a dejar de quejarme, inmediatamente empiezo a generar en el entorno una diferencia y un cambio. A corto plazo, a mediano o a largo, pero de que hay un cambio lo hay. Me encanta eso porque ahora que estabas hablando, algo que dijiste que me pareció muy interesante, quejarnos de más, ¿verdad? Y refuerza lo que estamos hablando hace unos minutos, o sea, quejarse es válido, porque es algo muy humano. Lo que hay que entender es y poder detectar es cuando me estoy quejando de más. Y sí, definitivamente gastamos N cantidad de energía quejándonos de cosas que no tenemos mayor decisión ni mayor capacidad de cambiar directamente. Y algo que rescato mucho de lo que hablas es aprendemos a quejarnos. O sea, es una conducta aprendida. Entonces, aquí el refuerzo sería hacia los padres, tutores, ¿verdad? Líderes de empresas, ¿verdad? ¿Qué estamos enseñando? ¿Por qué estamos dándole a las futuras generaciones y qué están modelando ellos con respecto a la queja? ¿Verdad? Que creo que es muy interesante. Si un chiquito de 4, 5 años, 3 años, oye el papá en una pura quejadera, es que la gasolina, es que la luz, es que el agua, es que el gobierno, es que aquí, puta madre, ¿qué querés? O sea, al final, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer un quejoso profesional. O sea, hay que bajarle un poco el tono a la quejadera. Esa es la primer vela. ¿Okay? Esa es la primera. Y mencionaste algo súper crucial que es predicar con el ejemplo. Eso es crucial. Esta vela va muy, muy pegadita a la otra vela, porque la otra vela es de culpar a otros. Uf. Normalmente cuando nos quejamos, lo que estamos tirando es la bolita para el frente, no hacia nosotros, ¿verdad? Porque al final si me quejo es porque siento que tengo un derecho de hablar de algo y pronunciarme ante algo. ¿Qué trae el culpar a otros? Al final de cuentas, podemos culpar a otros y meta a otros, sean personas, sean factores, circunstancias, situaciones. O sea, metamos cualquier factor externo que pueda haber. Al final de cuentas, eso es enfocarse en el viento. Estamos enfocándonos en otro de los que no dependen. Las reacciones que tengan no dependen de nosotros, las acciones que ellos lleven a cabo no dependen de nosotros. Entonces, al final, seguimos empoderando a la queja en la parte de la culpa, solo que aquí ya no solo me quejo, sino que señalo a los demás. Una vez hacíamos un taller y en un ejercicio decían, apunta el dedo hacia Alan, digamos. Y entonces, ¿para dónde apuntan el resto? O sea, apuntan hacia nosotros. ¿Qué hemos hecho al final de cuentas para cambiar eso? Es crucial. Aquí hay que reflexionar si realmente depende de mí o no. Y de lo que puedo rescatar que depende de mí es qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo que podría mejorar? Esa es la segunda vela que va súper pegadita a la primera. Qué delicioso cuando tocas este tema porque igual, o sea, qué maña más necia tenemos de echar la culpa a todo mundo y a todo, o sea, qué poco responsables nos hacemos de nuestras acciones. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir el tema de decisiones y yo decía abiertamente que realmente usted tiene en cada una de sus acciones la capacidad de decidir qué hacer y qué no hacer. Ejemplo, un día hablando con una persona me decía, es que yo soy madre soltera y no sé qué, y la vida me cuesta mucho. Okay, entonces yo llegué y le dije, tal vez sin mayor filtro, llegué y le dije, es que usted lo decidió así. Y claro, se me echó para atrás y me dice, no, pero ¿cómo? Sí, o sea, usted está viviendo lo que usted decide vivir, ¿verdad? Desde mucho. Y lo cuento así, y se lo cuento a Bonner y te lo cuento a todo el mundo porque digamos, yo tengo patrones, tengo referencias muy cercanas de gente que con muy poco, y de verdad, muy poco, han logrado hacer grandes cosas. Y ahí vienen otras cosas implícitas, ¿verdad? Que no todos tenemos de la misma manera, pero que si definitivamente en esa decisión, vamos a ver, en esa capacidad que tengo yo de elegir si hacerme responsable de mi vida y hacerme responsable de lo que yo quiero, o, como vos decías ahora, patear la pelota para el frente y es culpa Nela, y es culpa de mi jefe, y es culpa de todo mundo, y yo soy una santa paloma. De hecho, estaba buscando ahora en este libro de Dale Carnegie que está aquí, no sé si me imagino que lo has visto, Cómo ganar amigos e influir sobre los demás. Ese es un clásico. Y el puro principio del libro dice, el 99, ¿cómo es?
vamos a ver, 99 veces de cada 100, ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. Entonces, no lo dije yo, ¿verdad? Cosa que aquí está la referencia. 99 de cada 100, ojo la cifra. Ok, 99% de las veces, exacto, nosotros no nos criticamos por nuestros errores, por nuestras acciones, como sí criticamos a los demás. Entonces, traigo esa referencia, ¿por qué? Porque la culpa es eso, ¿verdad? Muchas veces tiramos esa afuera, y si esa es una de las velas que tenemos que manejar, uno lo sabe que tenemos que manejar, te pregunto, Nela, ¿cómo empezar a ser más responsable de esas decisiones? Esa es una pregunta súper crucial, Alan, que te voy a dar una parte ahorita y otra al final cuando hablemos de la metodología o la técnica que les traemos a compartir hoy. Pero al final de cuentas, ¿cómo nos empezamos a ser responsables? Hay una forma que dicen, deje de quejarse, deje de culpar, deje de postergar, que es otra vela que ahorita vamos a conversar, y empiece a hacer que las cosas pasen. Entonces, ¿cómo empezamos a aterrizar y a hacernos más responsables? Hagamos que las cosas pasen. Y si no estamos haciendo lo suficiente para hacer que las cosas pasen, no le estorbemos a los que sí lo están haciendo. Hay una frase de Edison que escuché en un video que me pasó un amigo, que decía, los que dicen que es imposible no deberían interrumpir a los que estamos en el proceso de hacerlo. Entonces, wow, realmente eso es poderosísimo, porque lo que necesitamos es creérnosla. Y si alguien que está a la par no la cree, entonces no estorbe, como decimos en lo criollo. Quítese sí. Y no estorbe, o sea, déjeme no estorbe, ser. En otras palabras. Exacto. Bueno, con esto creo que ya apague y vámonos, ¿verdad? Porque, no, mentira. De verdad, así es que maña, ¿verdad? Qué maña tenemos de lavarnos las manos, haciendo la referencia de Semana Santa, ¿verdad? De lavarnos las manos, ¿verdad? Y hacer eso. Pero me encanta esa vela. ¿Cuál es otra de estas velas en este barco? A ver, otra velita de la que podemos conversar. Son 5 las que vamos a repasar hoy. Ya llevamos 2. Llevamos quejarse y la culpa. Y culpar, exacto. Que voy a hacer referencia ahí. Cuando nos quejamos, generalmente hacemos preguntas de ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Verdad? Siempre va relacionado a las preguntas del por qué. Cuando culpamos a otros, generalmente va relacionado a las preguntas de quién. ¿Quién hizo esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién lo va a resolver? Generalmente se lo tiramos a los demás las pelotillas. Dejar de compararse. Compararse es otra vela que al final nosotros normalmente nos estamos comparando, decías, nos quejamos, culpamos a otros, pongamos en las presas, el gobierno, y entonces nos comparamos con otros países que nos llevan muchísimo, ¿verdad? Muchísima experiencia y muchísimo tamaño. Entonces, al final de cuentas, generalmente nos comparamos para perder. Y lo que necesitamos empezar a hacer es, hay quienes dicen, no, pero es que a mí me impulsa. No, el compararse no impulsa. Lo que hace el compararse es que promueve la competencia insana. Lo que llamamos típicamente los ticos como serruchar el piso a los demás. Si yo me comparo y la otra brilla más que yo, veo la forma de cómo quitarle el reflector. Pero al final de cuentas no es cómo brillamos las dos, ¿verdad? Y al final de cuentas mucho ahorita hablan de solidaridad, de consideración, se ha escuchado mucho la palabra de sororidad, porque lo que necesitamos es empezar realmente a compartir la luz del reflector y no simplemente a quitársela a otro. Hay una reflexión, usted sabe que a mí me encantan las analogías, las frases y demás, y hay una reflexión de una luciérnaga que pasa por un arbusto y hay una serpiente, una culebra, y la culebra empieza a perseguirla y cuando tiene mucho rato ya persiguiéndola, la luciérnaga ya se cansa, se vuelve y le dice, pero ¿por qué me estás persiguiendo si las culebras no comen luciérnagas? Y dice, es que no soporto verte brillar. Entonces, al final de cuentas, si fuera que nos comparamos para ayudarnos y ayudar a otros, sería genial, pero como no es para lo que lo hacemos y generalmente nos enfocamos en perder, en compararnos y ver lo que me falta y no lo que tengo o lo que he tenido, lo que necesitamos redefinir o reenfocarnos es no nos comparemos, admiremos
a los demás, admiremos a alguien, sí, y que esa admiración se convierta en una inspiración que me impulse a ser mejor, que me impulse a llegar a algunas metas o alcanzar algunos logros. Pero no nos comparemos de manera que tenga que hacer daño a alguien o serrucharle el piso para poder surgir yo, que tenga que hundirlo para salir a la luz yo, o al final de cuentas que entonces me vaya a desganar, me vaya a desanimar o me vaya a deprimir porque no llevo las de ganar con la brecha o con la persona con la que me estoy comparando. Bueno, señoras y señores, esto también tiene un baño, necesitamos para eso un baño de humildad, ¿verdad? Total. Muchísimas veces, igual, yo me he comparado, ¿verdad? Y no me he comparado a veces para bien, lamentablemente, pero me encanta esto de admiración, porque de verdad es cambiar la forma de pensar, la forma de enfocar, y sí, digamos, y obviamente, como te lo dije antes de iniciar, o sea, admiro muchísimo tu forma, tu trabajo y todo esto, y creo que das en el clavo otra vez cuando decís que si nos empezamos a comparar, generalmente empezamos a dos cosas. Uno, ver lo mal que yo lo hago, podría ser una. Y dos, criticar tu esfuerzo maravilloso que haces, ¿verdad? Buscándole el puntito negro en la pared blanca o en la hoja blanca, ¿verdad? Y quitándole crédito a todo lo bueno que haces, ¿verdad? Entonces creo que la comparación, además que es un peso muy grande estarse comparando, creo que es muy desgastante estarse comparando, ¿cierto? O sea, consume demasiada energía, genera angustia, genera ansiedad. Al final de cuentas, o estoy tan enfocada, estoy deprimida o desanimada porque estoy tan enfocada en el pasado, en lo que hice o lo que no hice y al final que me llevó a la situación en la que estoy, o estoy tan enfocada en el futuro que muero de ansiedad, porque al final no lo puedo controlar y no sé qué va a pasar. Entonces, realmente, como lo dice otra de las frases y otras de las reflexiones, el hoy es un presente, es un regalo, es una oportunidad. Que de repente me quejo mucho, que dicha, que entonces ya te diste cuenta que te quejas mucho, tenés una acción a partir de ahora, ¿verdad? No se trata de desmeritar el esfuerzo y realmente lo que la gente, las ganas que tiene o el hambre de surgir, básicamente es enfoquémonos en alguien y analicemos lo positivo que tiene esa persona para que nos impulse, para que realmente sea un trampolín para nosotros y no más bien un hueco donde entonces o nos tiran a nosotros o nosotros tiramos a la persona, ¿verdad? Para que al final de cuentas no pueda salir. Claro, esa sería la tercera habilidad. Y ese tirar a las personas viene de una sociedad individual, o sea, viene en realidad de esa cultura individualista que nos hemos metido entendiendo que supuestamente la competencia, ¿verdad? Es uno contra uno y hemos dejado, nos hemos apartado un poco del tema de comunidad, ¿verdad? Que es ahí donde calza una palabra como inspirarme de los demás y esto. Bueno, esa tercera vera me gustó mucho y creo que cada uno eche para su saco. ¿Para qué y con qué fin se está comparando? ¿Verdad? Porque yo puedo tener a Nela como un... Y esto me lleva a otro, pero es que nos desviamos y no nos alcanza el tiempo. Es que cuando yo comparo en negativo, probablemente se me dé el permiso de copiar, ¿verdad? Empezar a copiar y perder autenticidad, ¿verdad? Porque no es genuino, y no lo que no es genuino se nota, ¿verdad? Se nota, y eso se huele, eso se... Alan, y algo importantísimo de lo que hablábamos es aprendido. Por eso aquí no es que estamos inventando el agua tibia ni que estamos inventando la rueda, es simplemente poniéndolo sobre la mesa muy en blanco y negro para que realmente podamos reflexionar, porque el compararse es aprendido desde que los que tenemos hermanos lo sabemos, o nos han comparado siempre que la mamá, ¿por qué no es así como su hermana? ¿O por qué no es como su hermano? Y que estudie, vea que el otro si estudia y usted no. O sea, siempre nos han comparado y de ahí hemos aprendido. Y normalmente lo que aprendimos fue a llevar los puntos menos, a restar y no sumar. Sí, me acuerdo por eso también. Hay familias que todavía pasan presionando al chico para que sea el mejor de la clase, que tienes que ser el mejor con referencia a qué o a quién. Te estás comparando otra vez y eso es muy desgastante y obviamente se va aprendiendo. Tercer punto es este. Entonces. Vamos al cuarto. Vamos al cuarto, es postergar. Postergar. Okay. Que le llaman ahora la famosa palabra procrastinar. Procrastinación, palabrilla. Exacto, una palabrilla que se las trae. O sea, el tico, dejar todo para después. Así tal cual, como buen tico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros postergamos, tiene
un ingrediente básicamente, casi que la mayor parte de las cosas que postergamos, no el 100%, pero la mayor parte, y es que generalmente postergamos lo que no nos gusta o lo que tenemos que hacer con alguien que no nos cae tan bien o para alguien que no nos cae tan bien, ¿verdad? Entonces, en este libro que les hablaba anteriormente de preguntas detrás de las preguntas, justo habla de que si al final lo tienes que hacer, hágalo ya, o sea, como dicen, no espere para mañana o no haga mañana lo que puedes hacer hoy. Al final de cuentas, si lo tenemos en la mente, es una nota adhesiva que nos está diciendo en todo momento, tienes esto pendiente. Si vemos a la persona en el pasillo, yo me voy por otro lado porque entonces yo sé que me lo va a pedir si es que le debo a esa persona hacer algo. Y al final postergarlo no nos está aliviando el dolor, digámoslo así, de tener que hacerlo, porque tenemos en mente que todavía vamos a tener que hacerlo, debemos hacerlo. Y adicional a eso, entonces invertimos demasiada energía en postergarlo, que cuando ya llega el momento de hacerlo, ya no tenemos ni energía, ni tenemos tampoco ganas de poder hacerlo con calidad, porque ya tuvimos mucho tiempo pateando la pelota, pataleando, como decimos que cuando se vino la ola ya estábamos cansados de patalear. Esa sería el cuarto. Ok. La procrastinación, que esa palabra, créanme que la tuve que decir miles de veces para poder decirla bien. Se practica. Procrastinación es es bien jodida, porque igual creo que todos la hemos practicado en algún momento y hemos tirado la bola ahí, pero yo lo asocio mucho con la falta con que eso que estamos procrastinando, la llevo 3 veces dicha, Muy bien. no forma parte de nuestras prioridades de vida o no la tenemos identificados como una prioridad en nuestra vida o en nuestro momento. Y bueno, y aquí me voy al libro este maravilloso de Franklin Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde en el tercer hábito, que es primero lo primero, habla mucho de esta parte de las prioridades, ¿verdad? Y cómo nosotros, al no tener claras nuestras prioridades, probablemente no le damos la importancia necesaria a las cosas que realmente son importantes. Y Charles Schumann dice, pocas veces las cosas importantes en la vida se tienen que hacer hoy mismo, haciendo referencia a la planificación. Entonces, vos decías ahora, si usted tiene algo en mente que tiene que hacer, hágalo ya. Eso fue lo que entendí, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué otra cosa puedo hacer así, aplicar ya mañana para empezar para dejar de procrastinar tanto? Dejemos de negociar. Dejemos de negociar con nosotros mismos. Con nosotros mismos, ok. Porque al final de cuentas ¿qué hacemos nosotros a veces? Tengo que hacer esto. No, yo lo voy a hacer mañana de 4 a 6, de fijo. Lo voy a meter en el calendario, lo voy a hacer, el celular me va a acordar perfecto. Llegan las 3:30, las 3:40, pero es necesario. ¿Cuándo es la fecha de entrega? Ah, no, la fecha de entrega, vamos a ver, mañana es viernes, es el otro jueves. Ah, no, pero yo tengo el lunes la tarde libre. Ah, yo lo puedo hacer el lunes en la tarde que estoy libre. Empiezo a pelotearlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Me voy a ir a la parte corporativa o de trabajo. En las empresas pasa que entonces ahí empezamos a sacrificar calidad, porque a veces lo empezamos a hacer el martes, porque lo tengo que entregar el jueves, y resulta que tengo algunos datos que preguntarle a Alan, pero voy a buscar a Alan y Alan está de vacaciones. Y entonces viene el miércoles o viene hasta el viernes y entonces yo digo, qué torta. ¿Qué es lo que viene esto? Cuando nosotros postergamos, empieza a activar todas las 3 velitas acumulativas que ya vimos, porque entonces me quejo de que tengo que hacerlo, culpo a Alan porque se fue de vacaciones y yo ocupaba esa información, le mandé el correo pero no está, anda de vacaciones, ¿verdad? El descarado y al final de cuentas empiezo entonces a compararme. Ah, no, pero Alan sí, mira, se va de vacaciones y se la tira rico y yo aquí viendo cómo monto este reporte. Al final de cuentas activa las otras velas, así que si hacemos el cambio en una, esto va como un dominó, empezando a ejercer influencia en las otras velitas. Y cuando llegamos a postergar, la carga es más liviana, Alan. Una vez en un taller les decía, tomen un vaso de agua, ténganlo en la mano, puede ser la mitad del vaso, y no les voy a preguntar si está medio lleno o medio vacío, simplemente ténganlo en la mano 1 hora y díganme cuánto pesa. Pesa muchísimo, al final de cuentas se nos va a entumecer el brazo, entonces
Cuando nosotros postergamos algo es exactamente igual. Lo ponemos aquí, es andar monos en la espalda, con ese peso, sabiendo que lo vamos a tener que hacer, pero que cuando ya lo hagamos va a ser más la presión y más la angustia si no puedo tener la información, digamos, o los datos que necesito. Sí, sí, esa parte de dejar de negociar definitivamente es interesantísimo porque sí es cierto, uno dice, no, mañana, vamos, habemos, porque me incluyo, personas, y no sé, igual, otro día me psicoanalizan, que trabajamos, a mí me encanta trabajar bajo presión. A mí me encanta trabajar, no sé si con la espada contra la pared, como dicen. A mí me encanta. Entonces, se me dispara la adrenalina de una manera y de verdad, créanme que me vuelvo hasta más creativo cuando tengo el reloj atrás. Y he venido trabajando mucho eso en los últimos tiempos, ¿verdad? Porque sí, yo era uno que yo decía, tengo que hacer esa presentación, pero yo ya la llevo esquematizada en mi mente y yo, mañana la hago a las 7. Una vez me pasó, y eso es increíble, una vez me pasó que yo a las 7, pum, y la compu nada, o sea, simplemente el PowerPoint no le dio la gana. Simplemente no. Y yo decía, madre, ¿qué hago? O sea, tuve que hacer miles de malabares, ¿verdad? Y quedarme hasta tarde, ¿verdad? Cuando la computadora le dio la gana. Y al final terminé acostándome como a las 2 de la mañana. Al día siguiente eran aquellas ojeras de Drupi, ¿verdad? Pagaste un precio. Pagué el precio altísimo, ¿verdad? Pagaste un precio. ¿Por qué? Porque este que está aquí, tuvo una semana antes para poder hacerlo y no, simplemente creo que, vamos a ver, a veces procrastinamos porque nos excedemos en lo que la creemos. En la confianza. En la confianza y en la capacidad que tenemos. Y te lo digo por experiencia propia. A veces procrastinamos. Totalmente. Estamos muy seguros de nuestra capacidad. Y eso nos puede jugar mal. No sé si te ha pasado en algún momento. Sí, lo vemos muy fácil. Lo vemos muy fácil. ¿Qué es lo que yo pensaría que necesitamos identificar y ser más específicos? Uno es justamente, bueno, si estamos negociando con nosotros mismos, si esa negociación es en nuestra contra o no, es lo primero que hay que hacer. ¿Y cómo lo identificamos? Hagamos una lista. A mí me funcionan de maravilla las listas donde pongo qué aspectos, así, variables tengo que considerar, que era esto que decías, el PowerPoint, la compu, que si lo pude hacer, si no, que entonces tengo que conectarme en otro lado, el internet se me fue. Empecemos a revisar qué variables dependen, porque a veces no es solo de mí. Si es exceso de confianza, perfecto. Yo sé que todo el contenido lo tengo, pero ¿qué más necesito para cumplirlo? Y ahí es donde entonces la negociación se va a hacer más estrecha o más amplia, dependiendo de qué dependo para poder hacerlo. Buenísimo, buenísimo. Eso me gustó mucho. Voy a tomarlo para mí mismo, ¿verdad? Para seguir erradicando un poquito ese mal hábito. Ahora, el quinto. Avancemos. Avancemos. El quinto yo creo que es crucial, es la base de todo, porque al final si dejamos de quejarnos, si dejamos de compararnos, de culpar a otros y de procrastinar, de nada sirve hacer todo eso si nuestro discurso no cambia. Y esas son las conversaciones en positivo. Entonces, si yo dejé de quejarme, pero cuando estoy en un ámbito social con mis amigos y demás, dejo que Marianela se desplaye y empiece realmente a hablar de lo que se le ocurre y que se queja, porque al final es algo social, necesito empezar a cambiar el discurso. Y es parte de lo que decía hace un momento, cuando yo cambio, todo cambia, porque se empieza a permear, se empieza a generar en la atmósfera alrededor, la gente que está alrededor, lo empieza a tomar, lo empieza a absorber. Y a veces se ve muy rápidamente a corto plazo, pero otras se ve a largo plazo, pero de qué cambia, cambia. Es como la gotita en la piedra, siempre va a ser un huequito a largo plazo. Entonces yo creería que el cambiar el discurso, el que a veces no hacemos nada, quitando los hábitos, si no empezamos a cambiar las palabras que usamos, el no puedo, el tengo que, ni modo, algo muy, muy tico, que es el yugo, ¿verdad? Voy para el yugo, y al final de cuentas, todo eso nos genera una programación de desánimo, porque el yugo ya lo tenemos tan planificado que es algo impuesto, algo que es obligatorio, ¿verdad? Y era lo que hablábamos tras bastidores, cuando algo es obligatorio se vuelve muy, muy pesado en vez de que sea convicción desde que me la creo.
Entonces, cambiemos esos no puedo, eso los hubiera, o sea, ya el pasado no lo podemos cambiar, pero tenemos el presente y empezamos a construir a partir de hoy. Yo siempre digo, seamos formadores y no deformadores de nosotros mismos. Entonces, empecemos a decir, yo elijo, yo decido, lo voy a intentar, estoy en proceso de aprendizaje, estoy en proceso, simplemente empecemos a cambiar el concepto. Mira, si no soy tan buena todavía, pero puedo llegar a ser muy buena. Si practico, si pongo empeño y si esa es realmente mi prioridad, puedo llegar a ser muy buena, más buena que muchos. Pero al final de cuentas, entonces me voy a enfocar en que estoy en un proceso de aprendizaje. Y ahí yo tengo una frase, Alan, que te quiero compartir, perdón, ya te dejo. Y es básicamente, yo nunca pierdo. Mi mamá siempre me decía, es que usted lo que no sabe lo inventa. Y realmente yo hablo mucho. Pero al final, yo lo que digo es, yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo. Entonces, si no gané, no perdí. Lo que estoy haciendo es aprendiendo, refinándome para llegar a ganar en algún momento. Sí, ahora decías una frase que decía que yo no soy tan buena, todavía no soy tan buena o tan bueno, ¿verdad? Pero qué interesante, se me viene a la mente así rápidamente, que uno diga, soy mejor que ayer. Eso es genial. Estoy mejor que ayer en ese proceso de aprendizaje de lo que yo quiero llegar a ser, ¿verdad? En lugar de enfocarme en que todavía no soy tan bueno como yo quiero, porque entonces vamos otra vez, me estoy comparando con quién hacia futuro, hacia adelante. Me he hecho para frases, soy mejor o estoy mejor que como estuve hace mucho. Y algo que me enseñó a mí un entrenador mexicano, Gerard, que yo quiero mucho, nos decía una vez, y creo que es muy básico, pero a mí me sorprendió mucho esa vez, porque él decía que uno habla mucho de uno. Es que uno tiene que cambiar, es que ustedes, es que nosotros. No, yo. Sí, hazte cargo de vos. Yo. Exacto. No, entonces cada vez que alguien hablaba en el entrenamiento y decía, es que uno, no, ¿quién? Yo, es que yo soy. Entonces, creo que esa transición de cómo nos hablamos, y esto es conversemos en positivo, tenés toda la razón, ¿verdad? En este tengo, en este debo, en esa imposición, ¿verdad? Que también es aprendida, ¿verdad? Porque también es aprendida. Recordemos que nosotros al final terminamos siendo como una recopilación, ¿verdad? De muchas creencias, de muchos lados. Ahí revisar, y de verdad que cuesta mucho, y te lo digo, cuesta mucho tomar conciencia de eso, pero el ejercicio es, de pronto, cambia ese no puedo por ese, cambia ese no tengo, o ese tengo por un quiero. Entonces ahí, enfóquese, yo diría a la gente, enfóquese en hacer ese cambio los próximos 15 días. Solo enfóquese en esa palabra. Y después haga check y siga con otra. Porque sí, definitivamente el discurso que vos decís es muy poderoso. O sea, puedes tener todo el resto revisándolo. Pero si al final decís, no cambias cómo te hablas y cómo te expresas hacia los demás, y ahí, eso va a ser un círculo. Entonces, es una programación, ¿verdad? Recordemos que al final escuchándonos una y otra vez, nos programamos en pensamiento. Entonces, si yo digo estoy triste y lo empiezo a repetir, posiblemente termine llorando en esta sesión de Conversemos en Positivo, ¿verdad? Entonces, por eso hay que empezarse a mentalizar. Hay algo que yo uso rapidísimo antes de las sesiones y es levanto los brazos y digo todo va a salir bien. Pero me mentalizo, eso es programación y generalmente levanto los brazos y lo hago y la actitud realmente con la que entro a una sesión es completamente diferente. Se come el mundo uno. O sea, yo tengo un montón de anclajes que parece que estuviera quizá pasando qué, pero es realmente interesante esto. Hay una técnica, ¿verdad?, que nos querés compartir. Hay una técnica, es bastante sencilla y es un semáforo. Básicamente, vamos a visualizar un semáforo. Esta es una técnica muy, muy utilizada en psicología para la parte de el poder programar o poder disciplinar los pensamientos. Y es que a veces somos tan automáticos, Alan, que si yo ya tengo la queja incrustada en mí, al final, la voy a sacar automático. Entonces, el semáforo nos ayuda a poder tenerlo visual, a poderlo revisar y a poder ser consciente. ¿Qué es lo que vamos a poner en el rojito? Yo les dije hace un ratito que me encantan las listas, entonces en el rojo lo que vamos a poner es la lista de lo que vamos a dejar de hacer a partir de hoy. ¿Cuál de las velas vamos a trabajar?
Recuerden que para los que comen carne, que lo de la vaca no la comemos de a pedazos, así que no se puede comer la vaca entera. Entonces no vamos a empezar con los 5 porque puede ser que con eso me frustre, pero agarremos una. En abril, estamos iniciando hoy primero. Entonces al final de cuentas, en abril voy a trabajar la primera vela. Y así me voy a ir. Y eso quiere decir que ya a mitad del año estoy volando con mi discurso y con lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, en el rojito vamos a enlistar lo que vamos a dejar de hacer. En el amarillo vamos a poner el qué y el cómo, que sea un call to action. Cuando yo me quejo de esto, ¿de qué me estoy quejando? De esto. ¿Cómo lo voy a empezar a trabajar? Entonces, es el qué y el cómo. Aquí es como el jalón de orejas y el autorregaño. Dadivoso con nosotros mismos, bondadosos y buena gente, y nos vamos entonces al verde. Cuando caemos en el verde tiene que ser un plan de acción robusto, es decir, medidas, qué es lo que vamos a reemplazar la queja. Entonces, si siempre me quejo del frío, bueno, voy a empezar entonces a halagar el frío. Voy a prepararme para no tener frío y entonces no tengo que llegar a quejarme del frío. Y empezamos a trabajar en esa planificación que lleva de una vez a quitar la vela de postergar o procrastinación. Básicamente así de sencillo. Rojo, lo que voy a dejar de hacer. Amarillo, ojo, esas alarmitas que voy a ponerme de qué es lo que estoy haciendo y cómo lo quiero quitar. Y el verde, ¿qué es lo que voy a accionar cada vez que me noto que me estoy quejando o que estoy culpando a alguien? 2 minutos toma, Alan, identificar un pensamiento, ponerle alto y transformarlo. 2 minutos nada más. 2 minutos. Al inicio. 2 minutos. Ya después se transforma y se hace automático. Buenísimo. No, está súper bien. Es muy fácil, de verdad, muy fácil. Quiero repasar nada más como para las 5 velas. Estábamos, bueno, para la gente que tal vez se está conectando recientemente, al principio hablamos de una metáfora que Marianela nos compartió muy bonita de un barco, ¿verdad? En donde no controlábamos el viento ni controlamos la marea, pero controlamos las velas. ¿Es así? Correcto. Entonces, hablamos de que esas velas, hicimos igual la metáfora, que son 5 velas que tenemos que podemos controlar, y en la medida en que las controlemos, pues vamos a llevar ese barco a mejor puerto. Una era quejarse, la otra era... La otra es dejar de culpar. Dejar de culpar. Después seguimos con compararnos o comparar. ¿Verdad? Dejar de compararnos, dejar de postergar. La procrastinación, ¿verdad? Correcto. 5 veces. Y la quinta, el discurso. O sea, el cuento que yo me cuento. Correcto. ¿Cómo me escucho? ¿Cómo me escucho? Para hacerlo así. ¿Me permitís? Porque hay gente que ha escrito en Facebook y me encantaría leerlos, ¿verdad? Dice Rafael León, vamos a ver, dice, los gatos son hermosos y también son muy dependientes y necesitan mucho cariño y apapachos. Es que al principio hablamos de los gatos que... Correcto. Ella, se lo perdieron. Marianela es fanática de los gatos, entonces tiene 2 gatos que saca a pasear con pechera. Tienen que ver eso. Patricia de León. Sí, por favor, Patricia de León. Eso rompe paradigmas, Marianela. Total. Patricia de León nos dice, un barco está seguro en la orilla, pero no fue hecho para estar ahí. Saludos a ambos, dice Patricia de León. Me encanta eso que dice Patricia. Que siempre nos apoya y que es una programadora neurolingüística espectacular por aquí del lado de la Alajuela. Marisol Vega dice, me gusta la frase con la que inició. Vamos a repasar cuál era la frase. Richard Douglas dice, las fuerzas de voluntad se desgastan con la mala actitud, nos dice Richard. Totalmente cierto. Y Freddy Solórzano nos dicen, buenas noches, don Gloria, me dice don Freddy ahí. Bueno, a ver, la frase, sí, nada más es, no puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. Esa es la frase. Total. Y nada más una analogía adicional, para los que han visto la película Hitch de Will Smith. Él habla en una escena del 90-10. Y ahí ahorita mencionaban de que a veces las malas actitudes frustran. Y sí, es mejor lidiar con alguien que no tiene conocimiento de una información que una mala actitud. Sin embargo, recuerden que las velas dependen de nosotros. Eso es la ventaja, que trabajamos en nosotros, invertimos en nosotros y no estamos invirtiendo o poniendo todos los huevos en una canasta en ese 10 que no depende de nosotros. Sí, y que además, Marianela, el año pasado nos dio cátedra ¿verdad? De esa responsabilidad propia, es poco lo que estamos hablando ahí.
Marianela Carvajal nos acompañó hoy en Pregúntale a tu coach. Marianela, muchísimas gracias de verdad por el ratito. Se nos fue volando. Vea que ya Cuando son uno las se 7. divierte, tiende a pasar. Sí, eso pasa mucho. Se nos fue la hora, pero volando. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo con la manera tan bonita y llena de humildad que nos lo logras hacer. Quedan las Muchas puertas gracias, abiertas. Alan. Ojalá que nos podamos ver a futuro. Hay mucho más que hablar y últimas palabras de esta cápsula, no tuyas en general, pero últimas palabras. Definitivamente, bueno, muchísimas gracias, Alan. Me encantó la experiencia, la invitación. La verdad, para mí es un honor estar aquí contigo y con todos los que estaban conectados. Yo lo que diría, terminaría con otra frase. Ya les dije que a mí me encantan las frases y las analogías y metáforas, pero dice, moldea tu mundo, porque si no, alguien o algo lo hará por ti. Así que hagámonos cargo de nosotros, de cómo nos sentimos, de cómo hablamos, y eso lo podemos hacer. Tenemos todo el poder de cambiar lo que somos o lo que venimos aprendiendo en una forma mejor de darle al mundo. Entonces preguntémonos si lo que estamos dando al mundo es lo mejor, y si la respuesta no tanto o no todo, trabajemos, ahí tenemos tarea. Nela, te pregunto, bueno, tu canal de YouTube, ¿cómo te encuentran? O si tenés redes para que la gente... Sí, muchas gracias. Claro. Sí tengo un canal de YouTube, me pueden buscar, ahí tengo analogías, Muy metáforas bueno. y básicamente son videos de aprendizaje y de vida, gracias Alan. Marianela Carvajal González, así de sencillo en YouTube, me pueden buscar. Listo, bueno, muchísimas gracias, Marianela, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos pudieron sacar el rato de observarnos en vivo y los que nos están viendo y nos van a ver más adelante. Esto fue Pregúntale a tu coach del mes de abril con Marianela Carvajal González. Búsquela en YouTube, tiene un canal precioso lleno de enseñanzas muy, muy lindas y nos veremos próximamente para el mes de mayo, ¿sigue? Y la otra semana en Miravoz tenemos de invitado a un chavalazo que nos va a contar una historia de vida increíble y esto es por Instagram, entonces nos vemos el próximo jueves por el otro lado. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches, que descansen, pórtense bien, coman rico, duerman y nos vemos en el futuro.